En este video vamos a pintar juntos esta espada para una figura de Skeletor. Bienvenidos, Migredo aquí. Las figuras de acción y la pintura de miniaturas son algo que siempre me ha gustado mucho, y los custom es una buena manera de unir estos dos mundos, es una buena forma de divertirse y hacer exploración. Vamos a pintar esta espada de Skeletor para que se vea mucho mejor en nuestro display y voy a enseñar paso a paso cómo lo hice. Y las técnicas y las pinturas que voy a usar se pueden adecuar al gusto de cada quien. Esta espada yo la conseguí en Rebel 3D, es un espacio con un gran catálogo con opciones para nuestras figuras y si quieren revisar por ustedes, el link lo voy a dejar en la descripción. No traía un video de creación al canal hace muchísimo tiempo, así que esto me tiene muy feliz. Los últimos que hice fue hace mucho, pero siguen en el top de visitas, así que muchas gracias. Ahora vamos a pintar, así que sin más, comencemos. Lo primero que hice fue imprimir la espada con un imprimante gris. Lo mezclé también un poco con gris negro para oscurecerlo un poco más. Lo siguiente es dar la capa base y yo lo voy a hacer con Steel de Mecha Color que voy a aplicar con aerógrafo. Voy aplicando las capas delgadas sucesivas hasta tener un tono uniforme. Luego de la capa base vamos a hacer las primeras sombras. ¿Cómo las voy a hacer? Con tinta negra. Pongo un par de gotas directo en el aerógrafo con un poco de Flow Improver. Pruebo el trazo y que esté bien diluido. Voy aplicando con paciencia, suavemente, concentrándome en los puntos oscuros, en la base de la hoja por ejemplo, y extendiéndome progresivamente y lo más delicado posible hacia la zona extrema donde se supone que va a ir la luz. Entonces, luego de la capa base del acero y este sombreado, voy a iluminar los puntos extremos de la hoja y voy a usar White Aluminium, que es un tono metálico muy intenso y muy claro que a mí me gusta mucho para hacer la transición desde el metal más oscuro hacia el más claro. En este caso voy a usar una mica para guiarme, para separar el extremo de la hoja. Yo lo que hago es que pinto el borde de la mica para que la pintura se vaya pasando a los extremos de la hoja. O sea, rozamos con la pintura los bordes para iluminarnos suavemente. Eso da muy buen resultado. Principalmente pintamos la mica, pero conseguimos que el remanente de ese trazo se pase al extremo de nuestra hoja, iluminando nuestro borde. A veces uso mi mano para guiarme y me la pinto. Aparte de la hoja también voy a pintar el centro de esta circunferencia en la empuñadura, porque esto después va a ser una joya. Entonces quiero darle un punto de brillo para mejorar el efecto, muy focalizado al medio. Ya, la transición está hecha, pero quiero atenuar un poco al centro y eso lo voy a hacer con la misma pintura Steel del principio, pero muy diluida. Lo que quiero hacer es fundir estos dos extremos porque tengo muy oscuro a un lado y muy plateado en el otro, entonces quiero unificarlo con capas translúcidas y eso funciona muy bien. El tono principal sigue siendo el acero, pero es importante fijarse de que tengamos puntos de luz y puntos de sombra. Esta progresión de matices es una cosa de gusto. ¿Cuándo es suficiente? Cuando te diga tu corazón de que la transición está lista, ahí paramos. Se puede ver aquí en este papel que la pintura está muy aguada, es muy suave. Y yo me mantengo solo en el centro de la hoja para fundir los dos extremos y que la pintura se vaya haciendo en gradiente hacia los dos lados. Y aquí está la pieza metalizada completa, luces y sombras. Alguien podría decidir dejarlo hasta acá, pero habría que haber tenido más cuidado en el centro porque yo voy a pintar encima, entonces no fui cuidadoso con esa área de la sombra. Y alguien puede preocuparse de sombrear específicamente acá para hacer una espada metalizada completa. Pero lo que yo voy a hacer es que voy a pintar la empuñadura en morado. Y donde va la mano de la figura voy a pintarla con algún tono de café. Pueden ser un poco más de los colores esperados para una figura, pero yo estoy intentando hacer algo un poco más llamativo. Podemos llevar las cosas a un poquito más del siguiente nivel, y si este es un accesorio que estamos haciendo para una figura algo especial o para un custom,
Vamos con unos pocos pasos más. Voy a teñir un poco de azul la hoja y para eso voy a usar un shader Sky Blue. Es un tono muy suave, translúcido, es una especie de filtro de color, es un método muy rápido para tener transiciones interesantes. Estoy pintando en el centro de la hoja solamente y poco a poco aparece nuestro tono. Hay que tratar de dejar los bordes limpios para que el aluminio que aplicamos antes siga brillando. Y aquí el resultado. Este azul suave va haciendo de filtro de color y en lo personal yo encuentro que se ve muy bien. Ahora voy a pintar la empuñadura, también muy suave, con tinte humo, que es un tono café que a mí me gusta mucho. Muy diluida la pintura porque quiero mantener un poco la iluminación que hice antes. Ahora que terminé de pintar el filo y la empuñadura, lo que quiero hacer es pintar la decoración de la espada, este mango central. Para eso busqué un tono que haga juego con la armadura y tengo este Skeletor acá. Y luego de probarle varios tonos, creo que este, Royal Purple, es el ideal. Es un tono muy igual al de las figuras, en la armadura, en las botas, etc. En el Origins va a variar un poco, pero va a funcionar muy bien de todas formas. Esto voy a aplicarlo a pincel y para eso voy a usar mi paleta húmeda, una herramienta muy útil. Si hay interés o hay dudas sobre las cosas que voy haciendo, déjamelo en los comentarios. La paleta húmeda, los pinceles, el aerógrafo, las pinturas, las técnicas, todo eso lo podemos ver a futuro. Siempre recomiendo también capas finas porque si aplicamos la pintura muy gruesa vamos a matar detalles. Siempre delgado, es mejor 2 capas delgadas que una muy gruesa. Vamos aplicando en el taco de la espada y en la decoración. Cubrimos de forma uniforme todas las áreas. Ahora que terminé la base morada, voy a iluminar las zonas altas de este diseño de hueso. Y para eso voy a usar la misma pintura base mezclada con Pale Grey Blue para levantar un poco el tono. Voy a hacer pequeños puntos de color. Esto lo voy a hacer con el aerógrafo, pero también se puede hacer sin problema con el pincel. Probamos cómo queda el color y la dilución de la pintura. Si está bien, vamos. Estas etapas de luces y de sombras claro que se pueden hacer mucho más complejas, con mucho más colores, con más etapas, pero como esto va montado en una figura, tampoco puede desentonar mucho de la estética y convertirse en el centro de atención necesariamente. Siempre depende de dónde vayamos a usar la pieza. Para otras figuras como miniaturas o custom, donde se pinte todo con técnicas más elaboradas, se puede usar muy bien. Siempre hay que considerar dónde va a ser usada. Y aquí lo vamos a usar para un juguete. Yo quiero ir unos pasos más allá, pero sin pasarme. Quizás ya es mucho, pero me gusta y creo que se va a ver bien sin robar atención. Va a apoyar al modelo en el que lo voy a montar. Aparte de los huesos, voy a iluminar el borde de esta circunferencia, que es lo que va a rodear y enmarcar la joya de la espada. Y mientras hago esto, si el video te está pareciendo útil y te está gustando, suscríbete, eso me ayuda mucho. También recuerda lo de la campanita y tu like, todas esas cosas que siempre se dicen en todos los videos, pero de verdad me ayuda mucho para seguir creciendo en la plataforma. Aquí podemos comparar este tono base y cómo se ve con la iluminación. Ahora que tengo toda la espada pintada, voy a seguir con la joya. Y yo quiero verla así, como una incrustación de algún cristal que tiene esta pieza, y para eso voy a usar pintura Clear Red. Voy a diluirla con un poco de alcohol, muy poco. Aplico la primera capa y la voy a dejar secar. La voy a hacer en rojo porque he visto otras representaciones donde, por ejemplo, en la pechera se ha pintado un cristal rojo o la espada, y encuentro que se ve muy bien. Los tonos morados y rojos funcionan muy bien juntos, y el clear para que sea translúcida y así el metalizado que yo pinté antes se vea debajo y brille, porque tiene que verse como una joya. Voy a sellar todo con barniz satín mezclado con un poco de barniz brillante. Esto es para proteger el trabajo que ya hemos hecho y no perderlo por cualquier error, por cualquier cosa, y para cuidarlo de lo que voy a hacer después. Ahora voy a hacer un lavado en las partes moradas para darle más definición.
resaltar los recovecos y añadir contraste. Para eso voy a usar un lavado morado y uno azul. El azul es principalmente para oscurecer un poco más, pero sin usar negro. El azul está bien. El barniz que apliqué anteriormente sirve para que este lavado se deslice mucho mejor hacia los recovecos. Yo quiero acentuar el efecto del lavado y para eso voy a perfilarlo de la misma forma. Yo con el pincel voy delineando los bajos relieves donde quiero que sea más intenso, donde quiero más fuerza, sobre todo en el borde de la joya, y como es translúcido va a fundirse con lo que hay debajo. Ahora vamos a barnizar todo para protegerla, para que ésta pueda soportar el uso, para montarle las figuras y obvio porque vamos a jugar con ella. Voy a hacer esto en dos partes. Una mezcla de barniz satín con mate para toda la pieza y para la joya la voy a hacer con un barniz ultra brillante para que destaque. Mezclo el barniz con una buena cantidad de agua y lo aplico de forma uniforme en capas sucesivas. Cuando el barniz de la pieza está listo, voy a ponerle a la joya el barniz brillante para diferenciarla. Aquí se logra ver cómo el metal se puede apreciar debajo del rojo y este mismo efecto de luz crea una iluminación. La luz se va a reflejar distinto en esta zona de la pieza que el resto de la espada y eso hace una ilusión más interesante. Esto también se hace sin excepción en capas, porque el barniz aplicado muy grueso se ve mal. En total yo hice unas 3 capas, 3 en el satinado de la espada completa y también 3 en la joya, todo sucesivo. Aplico, seco, aplico. El barniz no solo ayuda a proteger la pieza, también unifica los acabados. Por ejemplo, las tintas que ocupé son mates, pero el shader es brillante, los lavados tienen otros acabados, entonces con el barniz unificamos para que esto se vea como un todo mucho más cohesionado. Al haber usado el tono mate hace que los colores funcionen mejor, por ejemplo para fotografías, pero yo le agregué este pequeño satín que es parte de un brillo, de un juguete, de una figura de acción y el punto de atención de esta es la joya, ahí los ojos van a mirar, por eso está con el barniz brillante porque va a hacer que refleje luz. El rojo tiene que funcionar con la luz en este caso, eso es lo que lo hace interesante. Bueno, y aquí está la espada terminada. A mí me gusta mucho cómo quedó, se ve muy bien, pero obviamente no está lista si no la probamos, porque otra cosa es con figura, así que muchas gracias por acompañarme, espero haya sido divertido y que haya servido para aprender y que juntos podamos ir mejorando nuestras creaciones. Comparte este video con alguien e inspirémonos entre todos a crear, a coleccionar, a disfrutar de estas figuras y estos personajes. Yo soy Nigredo, viene más contenido y ahí nos veremos. Un saludo y hasta pronto.